Haciendo, Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos porque en realidad, Padre, toda la gente que está llegando a este país es una oportunidad, Señor, para que ellos puedan escuchar tu palabra, pero al mismo tiempo también, Señor, para demostrarles lo que tu palabra dice, que tenemos que demostrar amor. Dice tu palabra, Señor, que tenemos que mostrar esa empatía, ese amor, así como, Señor, tú contaste la parábola del buen samaritano, Señor. Tenemos que ir y curar muchas veces las heridas de esas personas, muchas veces simplemente escuchándolos, muchas veces dándoles, Señor, un tiempo. Entonces te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, el que obre en la vida de cada uno de ellos y que nos deje a nosotros el deseo, Señor, de servirte a ti a través de eso. Señor, tu palabra dice que en un momento alguien, tú contabas, Señor, que aquel día te dirán, Señor, pues, ¿en qué momento te dimos de comer? ¿O en qué momento te dimos vestido? ¿En qué momento te visitamos? Y es esos momentos, Señor, en los cuales al hacerlo para otras personas lo estamos haciendo para ti. Y te damos gracias por la oportunidad que nos das como iglesia, Señor, de poder llegar a cada una de estas personas. Te agradecemos por todo y te pedimos que en este día, Señor, la palabra llegue a nuestras vidas y que nos hagas entender, Señor, que aún los que tenemos muchos años en este país, hay momentos en los cuales nos desanimamos, momentos en los cuales sentimos que ya no podemos más, momentos en los cuales sentimos, Señor, que todo está perdido, que nada de lo que hacemos sale bien. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que en este día tu Espíritu Santo nos toque, Señor, nos hable y nos haga, Señor, entender que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y te damos gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que es interesante, cada vez que termina un año y empieza otro, generalmente uno hace planes y proyectos para qué es lo que va a hacer el siguiente año. Pero en realidad yo creo que la palabra nos enseña de que el cambio tiene que ser en cualquier momento de la vida, en cualquier momento, no tiene que ser necesariamente en enero o en diciembre, cualquier momento de la vida en que nosotros damos cuenta que hay que hacer cambios, hay que hacerlos, no esperar a una época particular. Y es interesante porque cuando vienen crisis a nuestra vida, son los momentos en los cuales tomamos decisiones que a veces por presión, porque estamos apresurados para que las cosas cambien, tomamos decisiones que muchas veces no son las correctas. Y tenemos que ir a la palabra y ver cómo la palabra nos da consejos sabios de parte de Dios para los pasos que tenemos que tomar para tomar las decisiones sabias en nuestra vida. Hay gente que toma decisiones que después a los años se arrepiente. En un momento de desesperación, casarse, entrar a una relación sentimental con alguien que tú sabes que no te conviene, que no es lo adecuado, pero por la presión social o por la desesperación o por cualquier cosa, tomas decisiones que a lo largo te van a causar problemas en tu vida. Muchas veces el cambiar de trabajo o el tomar decisiones de irte de un lugar a otro, cambiarte, lo que sea, son cosas que muchas veces después afectan nuestra vida. Entonces la palabra nos enseña que tenemos que ir a la Biblia y buscar realmente el consejo de Dios. Yo creo que vaya conmigo, por favor, al libro de Josué. Vamos a estar dando una serie de temas sobre el libro de Josué. Y es impresionante porque Josué nos enseña que la crisis le pasa a cualquier persona. Y ustedes van a dar cuenta a través de la vida de Josué que hay momentos en que a pesar de que creamos en Dios y a pesar de que tenemos confianza en Dios, hay momentos que nos descuidamos y tomamos decisiones que no tendríamos que haber tomado y Dios necesita muchas veces llamar la atención para que entendamos que siempre necesitamos depender de Él en todo momento. Y allí en Josué capítulo 1, el Señor nos enseña a que es importante, primero, mantener la actitud adecuada. En segundo lugar, tener esa base fundamental de lo que es la relación cercana con Dios. Porque recuérdese, yo puedo creer en Dios, yo puedo pensar que Dios es todopoderoso, yo puedo creer que Dios es fiel, pero una cosa es creerlo y una cosa es vivirlo, practicarlo en la vida diaria. Porque mucha gente cree, por ejemplo, que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Pero ese mismo tipo de personas, cuando llega la crisis, cuando hay escasez económica, se desesperan y hasta llegan a pensar de que Dios nos interesa en sus vidas. Entonces, conocer es importante, pero vivirlo y practicarlo en la vida es una cosa totalmente diferente. Entonces dice la palabra en Josué capítulo 1 que Moisés había muerto y eso fue un tiempo de transición. Recuérdense que Josué había sido el siervo, el asistente, el ayudante de Moisés. La figura importante dentro del pueblo era Moisés. Moisés había estado en el monte recibiendo las tablas, recibiendo las leyes de Dios. Y es claro que para José tenía que llenar unos zapatos que eran grandes.
Pero una de las cosas que Dios le enseña a Josué, que para Dios nadie es más importante que otro, y la relación con Dios siempre es particular. No podemos medir nuestra vida y nuestra relación con Dios en función de lo que Dios hace en otras personas. Yo he conocido pastores, hermanos, pastores, cuando uno habla con ellos, uno percibe no sé si decirlo así, pero la santidad, uno siente que esas personas pasan en la intimidad con Dios. Pero ¿sabes qué? Son personas que a lo mejor tienen iglesias de 5 miembros. Y uno dice, pero ¿cómo una persona que tiene una intimidad con Dios y que trabaja con la gente, la iglesia no crece? Y uno ve a veces personas que son sinvergüenzas, que no trabajan, que no hacen absolutamente nada y su iglesia están prosperando. Y eso muchas veces causa desesperación en la gente. Hay gente que es fiel a Dios y les cuesta encontrar un buen trabajo. Y hay gente que es floja, que hasta a la casa le llegan los trabajos. Entonces a veces uno se desespera con ese tipo de cosas. Pero Josué nos enseña que los cambios muchas veces nos llevan a profundizar nuestra relación con Dios. Y vea cómo Dios le enseña a Josué varios principios. El primer principio lo encontramos en el versículo 5. Una de las cosas que Dios le enseña a Josué en este pasaje, en el versículo 5, vea lo que dice. Dice Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Entonces la primera cosa que Dios le dice a Josué es que en nuestra vida tenemos que siempre tener la convicción que no hay nada, hermano, nada absolutamente que se pueda oponer a lo que Dios tiene para nosotros. Yo me recuerdo hace muchos años, y yo cuando le digo a la gente que en este país sí se puede, cuando uno tiene la actitud adecuada y cuando cree las promesas de Dios, es porque yo estuve ahí. Yo me recuerdo cuando empecé el trámite para entrar a la universidad, que me dijeron así claramente, no, ¿sabes qué? No puedes. Tu título de allá del seminario donde estudiaste vale 1 año acá. Yo había estudiado 4 años. Entonces uno se desespera porque dice, ¿pero por qué? Y yo le oraba y le decía, Señor, pero tú sabes que yo siempre he soñado y siempre yo quiero prepararme para servirte mejor. Pero se cerraban las puertas. Y en un momento determinado, Dios me guió a decir ciertas palabras en la reunión con el registrador de la universidad y me aceptaron sin ningún problema. Entonces me di cuenta que muchas veces el problema es que nosotros mismos nos limitamos y pensamos que hay cosas que Dios no puede hacer. Hermano, no hay barrera que Dios no pueda mover. Y cuando Dios le dice a Josué en este versículo 5, nadie te podrá hacer frente. Bueno, es una declaración. Oye, no lo está diciendo Moisés a Josué. No le lo está diciendo Leví a Josué. No le lo está diciendo Abraham a Josué. Es Dios que se lo está diciendo. O sea, y si Dios le dice que algo va a ser posible, hermano, necesitamos como iglesia empezar a creerle a Dios. Hay gente que se limita tanto porque ve las cosas desde el punto de vista nuestro, hermano. Para Dios no hay nada limitado. Para Dios no hay nada limitado. Aquellas cosas que ven imposibles, para Dios siempre son posibles. Entonces Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Y sabes lo que me impresiona a mí, hermano? Que Dios en este pasaje no le dice a José, mira, te va a ir bien cuando andes bien conmigo. Te va a ir bien cuando me obedeces. Es claro que en el proceso José va a tener que aprender que la obediencia es importante. Pero Dios le está dando la promesa a Josué de que nadie le va a poder hacer frente. Josué se va a enfrentar a cosas que van a ser muy difíciles. Pero lo que Josué tiene que mantener en mente todo el tiempo es que Dios es un Dios que cumple sus promesas en todo el tiempo. Para usted y para mí, Romanos 8:31. Vea lo que dice, por favor. Romanos 8:31. Porque usted mira, ay, pastor, pues que yo no puedo. Yo le contaba que cuando al final, fíjese que es interesante, yo andaba buscando el entrar a la universidad, pero nunca me puse a pensar en un problemita que yo tenía, en una limitación que tenía, que yo no hablaba mucho francés. Y me di cuenta cuando ya me habían aceptado. Me di cuenta cuando me mandaban la carta de que había sido aceptado en la universidad, yo estaba en 3er nivel de francés. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Entonces, claro, yo sé que para los jóvenes a lo mejor no van a saber de lo que les estoy hablando, pero en ese tiempo uno usaba las grabadoras, ¿se acuerdan? Los Walkman, creo que se llamaban, ¿no? ¿Se acuerdan? Las grabadoras esas que te metían uno en cassette. Yo todavía tengo una por ahí de recuerdo. Bueno, yo me llevaba esa grabadora y la ponía a grabar la clase, por si no le agarraba algo de lo que el maestro decía en la casa, yo lo iba a escuchar otra vez. Ya se hacía. En la casa yo ponía otra vez, me ponía a memorizar a lo que él decía,
para tratar de entenderlo, pero siempre hay una manera de hacerlo, hermano. Cuando Dios nos da una promesa, hay que creerle a Dios. Y por eso aquí en Romanos 8:31, el Señor dice, vea la pregunta que hace Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oiga, si Él está conmigo, no hay nada que se pueda oponer. No hay nada que me pueda limitar. Nosotros como seres humanos muchas veces nos limitamos porque vemos nuestras limitaciones, pero hermano, para Dios no hay nada imposible. Por eso decíamos ayer en el curso francés, no se crean lo que la gente le dice. Hay gente que te va a decir, no, tú nunca vas a salir de ese problema de adicción que tienes. Tú nunca vas a salir de ese problema matrimonial que tienes. Tú nunca vas a lograr tener un buen trabajo. Tú nunca vas a sanarte de esa enfermedad. Hermano, cuando Dios te da una promesa, Dios siempre la cumple. Por eso la pregunta de Pablo, ¿qué diremos a esto? Si Dios es conmigo, ¿quién va a estar en contra de mí? Nadie, hermano. Nadie, absolutamente nadie puede estar en contra mía. De hecho, el Señor, Pablo sigue diciendo ahí en el versículo 35. Romanos 8:35, vea lo que dice. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro y espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos, ¿qué dice, hermano? Más que vencedores. Ahora dígale al hermano que está a la par suya, dígale, tú eres un más que vencedor en Cristo, dígaselo. Dígale a la esposa que está a la par suya, tú eres más que vencedora en Cristo. Dígale, y créetelo, porque hermano, esto es lo que la Biblia dice. Ahora recuérdese, Pablo en su vida fue más que vencedor, pero hubo crisis. A Pablo, aunque era vencedor, hubo momentos en los cuales le dieron 39 azotes. Hay momentos en que lo azotaron. Hay momentos que trataron de matarlo. Hay momentos en que lo encerraron. Pero el ser vencedor en Cristo no depende de las circunstancias. Si pensamos que el ser vencedor implica que todo nos va a ir bien, estamos mal, hermano. Porque fíjese toda la lista. Usted puede coger la que a usted le guste. Pero dice ahí, en el versículo 35, dice, tribulación o angustia. ¿Cuántos han venido con tribulación ahora? O con angustia. O con hambre. Bueno, nosotros nos están persiguiendo acá, pero cuando habla aquí de hambre, no es que ahorita usted tiene hambre y quiere ir a almorzar, no, es gente que no tiene qué comer. ¿Sabe que estaba escuchando a un pastor que él contaba de que fueron a un lugar y dice que le partió el corazón porque los niños estaban cocinando para comer? Pero lo que estaban cocinando, vio que estaban haciendo unas tortas y las metían en el aceite para que se cocieran. Hasta que se dio cuenta de que las tortas estaban hechas de barro, porque no había nada de comer. Entonces los niños, para más o menos llenar algo en el estómago, metían las tortas de barro, de lodo, en el aceite para que se cocieran y eso comían. Eso es tener hambre, hermano. ¿Usted ha visto cuando muestran lugares como África, donde los niños están con su estómago muy inflado porque están mal? Bueno, ese es tener hambre, hermano. Usted y yo nunca hemos pasado eso, hermano. Usted y yo a veces comemos más de 3 tiempos acá. Entonces realmente no hemos pasado, pero sí hay momentos de angustia porque a veces nos sentimos solos. A veces uno puede estar rodeado de gente y sentirse que nada me calienta, que realmente la situación es tan difícil que no puedo entender lo que estoy pasando. Dice, antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, si Cristo me ama, como yo he dicho varias veces, Dios y yo somos mayoría, hermano. Puede ser que las cosas en este momento no estén yendo bien, pero ¿sabes qué? La Biblia claramente nos dice aquí que en Cristo somos más que vencedores porque Él nos amó. Ninguno de nosotros se merece el amor de Dios, simplemente es que Dios decidió amarnos. Por eso dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Dios sigue amándome a pesar de que incluso a veces usted y yo no le creemos a Dios. Y todos hemos pasado ahí. Todos hemos estado en momentos en los cuales dudamos de Dios. Todos hemos pasado por momentos en los cuales
dudamos si realmente a Dios le interesa lo que estoy pasando en ese momento específico de mi vida. Yo siempre he dicho que un pastor que no pasa por momentos de crisis en los cuales se siente aún momentos de duda de lo que Dios está haciendo en su vida, realmente no ha entendido lo que significa depender de Dios. ¿Sabe que cuando una persona pasa a predicar acá al frente y no se pone nervioso, significa que está dependiendo de sus propias fuerzas? Usted ha observado que yo después de que predico yo no como, porque me cae mal en el estómago, porque mis músculos están tensos. Porque uno entiende la tremenda responsabilidad que uno está aquí. Porque sabe que ustedes a veces me ven que hago caras, porque en ese momento Dios me está hablando a mi vida. Porque a veces yo estoy dudando de algo. O a veces yo estoy luchando con una situación específica de mi vida. Vean lo que dice Jeremías 20:11. Jeremías 20:11. Imagínense que de pronto usted va por una calle solitaria y de pronto le aparecen 3 fulanos que lo quieren hacer daño, pero usted de pronto ve que esos fulanos que le quieren hacer daño salen huyendo. Y usted a lo mejor piensa en ese momento, bueno, me tuvieron miedo. Pero de pronto usted se da cuenta que atrás de usted está un tipo grande. Imagínese, yo voy, bueno, póngame en mi caso, yo voy en una calle solitaria y me salen unas personas a hacerme daño. Y yo pienso que cuando me ven a mí fuerte, así, fortachón, se van huyendo. Sería ridículo, pero cuando me doy cuenta que atrás de mí está Anthony. No le tuvieron miedo a mí, le tuvieron miedo a Anthony. Lo que dice Jeremías es precisamente eso. Y cuando la gente, cuando las situaciones en mi vida ponen la vista en Dios, las cosas cambian. Vea Jeremías 20:11, dice, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dígalo conmigo, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Fíjese, tremendo. Imagínese, usted va caminando en un lugar solitario y a la par suyo va un gigante. Eso es lo que la palabra dice. Por eso dice, mire, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esa es la primera promesa que Dios le da a Josué. Mira, nadie te va a poner de frente. ¿Vas a haber problemas? Claro que sí. Dios nunca nos prometió que la vida iba a ser color de rosa. Nunca. Los problemas están ahí, hermano. Los problemas están ahí. En cualquier momento se van a aparecer. Pero en el versículo 5 también Dios le da a Josué una segunda promesa. No solamente le dice que él va a ser más que vencedor en Cristo, sino que le dice que él, o sea Dios, siempre va a estar a su lado. Una de las cosas como creyentes necesitamos estar conscientes es de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué usted y yo a veces no sentimos la presencia de Dios? Porque estamos tan ocupados en tantas cosas que no tenemos tiempo para Dios. Y quiero decirle esto, ¿cuántos de nosotros realmente tomamos tiempo en la semana para ir a la palabra y leerla? Muchos no tenemos tiempo, muchos no lo hacemos. No es que no tengamos tiempo, es que no nos hemos acostumbrado, como que no sentimos la necesidad de leer la palabra. ¿Sabe por qué ahí atrás ponemos el pan diario? Para quitarles excusa a la gente, porque usted lee el pan diario, ahí está un versículo cada día para poder tener el tiempo devocional con Dios. Como decía alguien, cuando yo no paso un día con el Señor, no siento ninguna diferencia, pero cuando pasan ya 2 días sin el Señor, yo empiezo a notar la diferencia, empiezo a notar mi carácter, que ya me empiezo a molestar por cualquier cosa. Cuando paso 3 días sin el Señor, sin estar en tiempo devocional, yo empiezo a notar que ya las cosas se vuelven insoportables. Cuando paso el 4.º día sin el Señor, la gente empieza a notar que algo está pasando en mi vida. ¿Sabe por qué muchas veces no sabemos qué hacer en el día a día? Porque no leemos la palabra, hermano, porque no pasamos tiempo con el Señor. Ahora a Josué, el Señor le dice en este versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa de Dios. En Mateo 28:20 el Señor dice, he aquí estoy con ustedes todos los domingos que vayan al culto. No, todos los días hasta el fin del mundo, o sea que el mundo no se ha acabado, o sea que Dios en ese momento difícil que estoy pasando, Él está ahí. Ahora la pregunta es, si Dios dice que va a estar conmigo, ¿por qué no lo siento? ¿De quién será el problema? ¿De Dios o de nosotros?
es nuestro, hermano. O sea, cuando uno no aprende a percibir la presencia de Dios, sabe que cada uno tiene una realidad diferente, hermano. Pero uno siempre tiene que buscar el tiempo con Dios. Yo aprovecho siempre que voy en el carro en la mañana, ir orando, con los ojos abiertos, claro, pero voy orando. Yo no sé de dónde la gente ha encontrado, ha pensado eso, aquí uno tiene que cerrar los ojos cuando está orando. No, hermano, la Biblia no dice eso. De hecho, dice la Biblia que Jesús, alzando los ojos al cielo, en Juan capítulo 11, dijo: Señor, te doy gracias porque siempre me oyes. La oración no tiene que ser con los ojos cerrados. Muchas veces uno cierra los ojos para no distraerse, pero la intimidad con Dios tiene que ser todo el tiempo, hermano, en cualquier momento, en tu hora de lonche. En tu hora de lonche, mientras estás comiendo: oiga, Señor, qué rico están estos frijoles. Qué bueno, gracias por tu provisión. Aunque usted no lo crea, está hablando con el Señor. Está teniendo intimidad con Dios. Para usted cada rincón, cada momento es importante para pasar tiempo con el Señor. En Éxodo 33, esta es una oración que usted y yo tendríamos que hacer todos los días en la mañana. Todos los días. Cuando salimos de casa, esta tendría que ser la oración a hacer. Éxodo 33, versículo 14 y versículo 15. Recuérdense, Dios siempre está a nuestro lado, pero Moisés le da esta oración al Señor. En Éxodo 33, versículo 14 dice: y dijo el Señor: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero entonces Moisés le dijo en el versículo 15: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sabes por qué Moisés le dijo eso al Señor? No porque Moisés no pudiese realmente llevar al pueblo hasta el monte Sinaí. No es porque no pudiera hacer las cosas, sino porque Moisés entendió en las diferentes experiencias que pasó de que necesita depender de Dios en todo momento. ¿Cómo llegó Moisés a ese concepto, a esa decisión de hacer las cosas dependiendo siempre de la presencia de Dios? Porque Moisés en su vida tuvo que cometer varios errores. ¿Se acuerda? Y bueno, Ángel nos explicaba esto en la clase, en los días viernes, cuando Moisés trata de hacer la liberación del pueblo en sus propias fuerzas. Cuando mata al egipcio y trata como de ponerse como liberador del pueblo a través de sus fuerzas, y Dios lo pone en su sitio. Dios lo manda al desierto 40 años. Y no hay ninguna evidencia de que esos 40 años Dios le hablara a Moisés. Porque Moisés tenía que entender claramente de que, hermano, las cosas se hacen en el tiempo y a la manera de Dios, no a nuestras fuerzas. Y después de 40 años, Dios lo llama. Y usted observa la actitud de Moisés cuando Dios le dice: quiero que vayas a Egipto a sacar al pueblo. ¿Qué le dice Moisés? Yo no puedo. Bueno, después de 40 años de estar siendo formado, ya él entendió que las cosas no las puede hacer por sí mismo. Entonces, por eso en este pasaje le dice: mira, yo no voy a hacer nada si tú no vas conmigo. Cuando usted y yo no entendemos que no podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, hermano, necesitamos realmente entender que la dependencia de Dios tiene que ser en todo momento. El Señor dice en Juan capítulo 15 que separados de Él no podemos hacer nada. Una iglesia que no busca a Dios en oración, hermano, es una iglesia que no va a crecer. Puede crecer, claro, porque puede ser que el pastor o el liderazgo o la iglesia sea una iglesia muy activa, pero si no estás dependiendo del Señor, eso es un fruto que no va a permanecer. Las iglesias se destruyen de un momento a otro. Iglesias grandes que uno decía: wow, qué sólida, de pronto, mire, se desaparecen. ¿Por qué? Porque la gente deja de depender de Dios, hermano. Una iglesia que no depende de Dios, depende simplemente de la capacidad humana. Isaías 43 es la misma promesa realmente que Dios le da al pueblo a través de Isaías 43, versículo 2. Fíjense que Dios nunca nos dijo que no iba a haber problemas en nuestra vida. Claro que va a haber problemas. De hecho, cuando el Señor dice en este pasaje, Isaías 43, 2, dice: cuando pases por las aguas, es decir, te va a llegar. Va a llegar un momento en que te vas a sentir ahogado. O cuando pases, dice: yo estaré contigo, es decir, por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, hay un momento que te va a llegar. Hermano, el estar pegado con Dios no significa que no va a haber problemas. Todos tenemos problemas. Todo en un momento determinado de nuestra vida nos deprimimos.
Todos en un momento de nuestra vida tenemos la necesidad o el deseo de tirar la toalla. A mí me impresiona cuando hay gente que dice que el cristiano no puede deprimirse. ¿Quién ha dicho usted eso? ¿Usted no ha visto a Moisés cuando le dice al Señor, ya, quítame la vida? Josué más adelante se lo va a decir a Dios. O sea, hay momentos en los cuales uno se siente que ya no puede más, y no es que uno no tenga fe en Dios, es que el ser humano es así, hermano. Entonces Dios quiere que Moisés entienda que Él va a estar con él en todo momento, sin importar las circunstancias que esté pasando en ese momento, pero necesitamos hacer un balance aquí. Porque mucha gente dice, bueno, lo que Dios quiere es que yo ore. Sí, hermano, orar es sumamente importante. Pero yo le tengo una buena noticia, que Dios no va a hacer aquello que usted y yo tengamos que hacer. Por ejemplo, si aquí, por ejemplo, imagínate, cualquiera de los muchachos aquí está orando por una muchacha con la que se quiere casar. Bueno, usted puede orar todo lo que quiera por la chica, pero le quiero decir, muchacho, que la muchacha no va a caer del cielo. Usted tiene que buscarla. Usted tiene también que dar los pasos. Usted puede decirle, Señor, por favor, mándame un buen trabajo. Fantástico, hay que orar por eso. Pero si usted no lo sale a buscar, el trabajo no le va a llegar a su casa. Usted le puede decir, Señor, por favor, mira, ayúdame en mi salud. Fantástico, Dios te va a ayudar, pero si usted no cuida su salud. Imagínese usted comiéndose un chicharrón y diciendo, Señor, ayúdame a guardar la línea. No, pues no funciona así, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces sí hay una parte que tenemos que hacer. Por eso el Señor le dice a Josué en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. O sea, el esforzarse es importante, pero hay que ser valiente porque muchas veces lo que Dios me manda hacer se opone a lo que la demás gente quiere hacer. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque hermano, a cualquiera nos pasa un momento en que queremos tirar la toalla. La pandemia vino a probar la paciencia de muchas personas. Es impresionante la cantidad de gente que se divorció en la pandemia. ¿Sabe por qué? Porque no se aguantaron. Gente que tenía 20 años de matrimonio, 2 años de pandemia los divorció, porque no se aguantaban. O sea, estaban felices en que en la mañana el marido se fuera a trabajar y en la tarde regresara. Cuando ya cansado llegaba, veía un rato de televisión y se dormía. No molestaba, pero tenerlo todo el día ahí. Mire, uno ama a los niños, pero claro, uno los ama porque en la mañana se van a la guardería y en la tarde uno los recibe. Pero tener esos muchachos todo el día y usted trabajando en la computadora, hermano, no es fácil. Y es fácil hacerle un sándwich que los chicos se vayan a la escuela, pero tenerlos todo el día ahí, hermano. A cada rato diciendo, quiero comer, hermano, es frustrante. O sea, cualquiera nos puede pasar momentos de dificultad. Ahora, esforzar significa seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y a pesar del miedo al fracaso, porque le digo, el fracaso siempre es una buena lección a aprender. Todos fracasamos. Todos fracasamos. Había pasado momentos en los cuales me ha agarrado momentos de desesperación, incluso cuando estaba aquí en la iglesia, en que yo me he preparado realmente bien, he preparado el sermón y me ha tocado estar ahí atrás en el sonido y sentir que Dios no quiere que predique eso y predicar algo más. Y pasar acá sin saber lo que tengo que decir es estresante. Y a veces es duro estar ahí atrás y decir, bueno, predico lo que ya tengo, que yo sé, lo conozco, o pasar al frente y predicar algo que realmente no sé qué es lo que va a pasar. En ese momento uno tiene que decir, bueno, yo hice mi esfuerzo. Y eso es importante porque he conocido gente que dice, no, Dios me va a dar la palabra, y pasan al frente sin siquiera haber estudiado el texto bíblico y empiezan a decir cualquier locura. No, yo tengo que hacer mi esfuerzo. Pero cuando Dios me dice que haga las cosas diferentes, yo tengo que también darle voz a lo que Dios dice. Pero no puedo pensar que Dios lo va a hacer todo. Hay momentos en los cuales yo tengo que esforzarme y hacer mi parte. Dice Isaías 40, por ejemplo. Isaías 40, versículo 28. Ahora, recuérdense que valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que a pesar del miedo sigue adelante. Todos somos miedosos. A que usted no lo crea, cuando estábamos al otro lado, el otro lado es frío. Y es un poco tétrico. A mí me daba miedo ir al baño allá al fondo, cuando estaba yo solito aquí en el edificio, en el otro edificio,
porque se oía, aunque usted no lo crea. Yo estaba a veces estudiando ahí en la oficina y escuchaba voces y me asomaba y no había nadie. Y a veces me asustaba más porque había una muchacha que no era realmente de la iglesia, sino que a ella le pagaban porque tocaba el órgano. Y muchas veces yo estaba concentrado estudiando cuando escuchaba el órgano. Y se oía como en esas películas de Drácula. Ella no era cristiana. ¿Y cómo me di que no era cristiana? ¿Cómo me di cuenta que no era cristiana? Porque ella estaba tocando, estaba practicando y se equivocaba y decía un montón de groserías en el momento que estaba tocando. Pero eso era tétrico, porque no es lo mismo tocar el piano que tocar el órgano. Yo me imaginaba a ella haciéndole así en el órgano y daba miedo después ir al baño allá abajo, porque yo me imaginaba que me iba a salir por ahí también las muchachas. O sea, da miedo. Pero vean lo que dice el Señor en Isaías 40. Vean la pregunta, hermano. Porque a veces usted y yo podemos tener conocimiento en la palabra, pero una cosa es conocerlo y una cosa es aceptarlo como algo real en mi vida. Vean la pregunta que Dios hace. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Hermano, ninguno de nosotros sabe mejor las cosas que Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el Dios nuestro. ¿Usted vino cansado en este día? Bueno, el Señor nunca se cansa. Por eso, mire, qué privilegio cuando yo estoy en una necesidad saber que yo puedo ir donde mi Dios sin ningún protocolo. No puedo, mira, aquí en este país uno tiene que hacer cita para todo. Para todo. Yo si quiero visitar a un hermano, tengo que avisarle, preguntarle, hermano, ¿cuándo puede? Porque así es el proceso acá. En otros países no, allá uno llega y no hay problema. Yo sé que hay algunos hermanos en la iglesia que nos han dado la libertad de llegar cuando querramos. Pero yo sé que a veces es incómodo. Nos ha pasado llegar a una casa y tocar la puerta y uno ve pues, cuando alguien se asoma por el hoyito ese de la puerta y escuchar adentro es la corredera. Porque ve que a ninguna esposa le gusta que alguien llegue de sorpresa. ¿Verdad? Porque es su orgullo femenino, cómo que va a encontrar la casa desordenada. Y a los hombres nos da igual, hermano, pero a las hermanas no. Entonces aquí hay que hacer cita, con Dios no hay que hacer cita, hermano. Con Dios yo puedo llegar cada momento sin tener el temor de que Él me vaya a rechazar. Yo imagino los ángeles diciéndole a Dios, mira Dios, ahí viene el fulano otra vez. Yo diciendo, no es el fulano, él es mi hijo, yo lo conozco, yo sé que tiene necesidad y quiero que venga, porque a mí me place cuando Él se acerca delante de mí. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que los ángeles son ministradores de los que hemos de alcanzar la salvación. Ellos son criaturas, yo soy hijo. Yo les decía la otra vez que vi una foto de Kennedy, el presidente de Estados Unidos. Él está en su escritorio en el Salón Oval. Y esa foto dicen que es muy especial porque abajo, en el hueco del escritorio, está su niño, sentado ahí. Y alrededor pues están todos los generales y los líderes del gobierno. Y él decía, para todos ellos, él es el presidente. Pero para este niño, él es su papá. Ellos tienen que hacer protocolo para llegar a su casa, a la oficina. Él no. Él simplemente se mete. ¿Por qué? Porque es el hijo del presidente. Cuando yo me doy cuenta que soy hijo del Rey de Reyes, yo me puedo acercar a su presencia en cualquier momento, sabiendo que Él va a estar ahí conmigo. Entonces, por eso, pero yo tengo que esforzarme. Porque a veces no es que Dios esté ocupado, el problema es que a veces yo estoy tan ocupado que no tengo tiempo para Dios. A veces buscamos a Dios cuando las cosas van de mal en peor. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio 31. Alguien decía que lo peor no es el fracaso, sino el vivir lamentando lo que nunca intenté. Yo me acuerdo cuando se casó Astrid, que para mí fue la prueba de fuego, porque habíamos dicho que el mensaje, yo me había preparado mentalmente el mensaje iba a ser en francés,
porque la familia del esposo de ella pues es de Francia, la familia. Pero resulta que cuando llegamos a la boda, me dice Lolita, me dice, hermano, hay un problema. Le digo, ¿cuál? Lo que pasa es que vino familia de Estados Unidos y ellos no hablan francés. Hermano, qué confusión la que yo tenía en mi cabeza. Porque según yo hablando francés, y tenía que luego traducir yo mismo al español. Una confusión. Mire, hermano, yo nunca he orado tanto en mi vida. Yo le decía, Señor, dame el don de lenguas. Yo no sé cómo me entendieron de verdad. Yo mismo a veces me trababa y decía, no sé si lo que estoy diciendo tiene coherencia. Pero se da cuenta, ese es Dios. Dios es maravilloso. Vea lo que dice aquí en Deuteronomio 31, cuando uno tiene que intentar las cosas, hermano, aunque sepa que va a ser difícil. Pero mira lo que es Deuteronomio 31, versículo 6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Mucha gente que aún te ama te va a decir que no puedes. Nunca les creas. Bueno, con Dios siempre las cosas son posibles. Tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. En versículo 7, el Señor confronta a José con una realidad que ustedes tenemos que mantener en mente todo el tiempo. Mire, hermano, conocer la palabra es importante. Confiar en Dios es importante. El esforzarme porque las cosas sucedan es importante. Pero una cosa que determina el tipo de relación que vamos a tener con Dios es la obediencia. Porque uno de los problemas que hay en nuestra mente como cristianos es que pensamos que como Dios es amor, no importa lo que yo haga, no va a haber consecuencias. Pero a lo largo de la Biblia, la palabra nos enseña que mucha gente cruzó la línea y Dios siempre es fiel a lo que Él dice en su palabra. Dios dice, cuando cruzas la línea y me desobedeces, siempre va a haber consecuencias. Y no es que Dios sea malo, sino que Dios tiene que ser fiel a su palabra y tiene que ser fiel a lo que Él ha determinado. Lo que es pecado, no importa quién lo haga. Y aquí en el versículo 7 el Señor le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. O sea, yo no puedo escoger qué parte voy a obedecer a Dios y qué parte no. La palabra es completa. Mire, hermano, la palabra no es un buffet donde usted y yo escogemos qué es lo que nos gusta y qué no nos gusta. ¿Se acuerdan lo que hizo el diablo cuando fue a tentar a Jesús? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, Jesús lo podía hacer, claro que sí. Pero Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, muchos de nosotros estamos como el diablo. Usamos la palabra que nos gusta el Salmo 23. Pero no nos gusta Deuteronomio 27 y 28, donde Dios dice, el que me obedece, yo lo bendigo, y el que me desobedece, yo lo maldigo. Esa parte no nos gusta. Porque es cuestión de compromiso delante de Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que me hicieron Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que empleas. Usted quiere que la vida todo le vaya bien, hay que obedecer. La obediencia, hermano. Hay gente, mire cómo es el diablo, hermano. Ya metió en la iglesia la idea de que lo importante es sembrar dinero. Lo importante es que le demos el diezmo a Dios. Si tú le das el diezmo a Dios, te va a bendecir. Pero ¿de qué le sirve a Dios una persona que diezma y es desobediente? De hecho, una persona que es obediente va a dar la ofrenda o el diezmo por gratitud, como nos enseñaba Ángel. No porque tengan que hacerlo, es por una cuestión de gratitud. Pero cuando la persona da la ofrenda o el diezmo porque quiere manipular a Dios para que lo bendiga, ahí estamos mal, hermano. Ahí estamos mal. Estaba leyendo en esta semana que uno de los fundadores de esta secta, la que dice para de sufrir, hermano, más de $1,000 millones en la cuenta de banco. ¿Por qué? Porque la gente cree lo que se les dice.
Y les dice, si tú me das plata a mí, Dios te va a bendecir. Hermano, no funciona así. Dios lo que quiere es la obediencia, porque hermano, dinero cualquiera le puede dar. Usted puede dar dinero a cualquier persona y eso no lo hace mejor. Lo que Dios espera es la obediencia. La obediencia, por eso le dice el Señor aquí a Moisés, a Josué. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que obedecer, hermano, a Dios exige ser valiente. Porque a veces es difícil obedecer cuando uno ve que otros no lo hacen y les va bien en la vida. Exige constancia, dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Exige tener presente la palabra de Dios todo el tiempo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La obediencia tiene que ser completa para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, y Dios promete la prosperidad. ¿Es mala prosperidad? Claro que no, hermano. El problema es que nosotros siempre buscamos una manera alternativa de lograr la prosperidad. O sea, pensamos que por venir a la iglesia Dios nos va a bendecir. Pensamos que por dar el diezmo Dios nos va a bendecir. Pensamos que por servir a Dios Dios nos va a bendecir. No, hermano, el requisito bíblico es la obediencia. Eso es todo. Ahora usted y yo podemos discutir los temas sobre la obediencia, pero por ejemplo, una de las cosas que muchas veces usted y yo ponemos como algo que no nos gusta hacer el evangelismo, hermano. No nos gusta compartir la palabra. Es una orden de parte de Dios a la iglesia. Tenemos que llevar y compartir la palabra. Toda oportunidad que Dios nos pone enfrente tenemos que hacerlo. Una persona que le evangeliza es una persona desobediente. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio 5. Otra vez el mismo énfasis. No se trata de seleccionar qué cosas quiero y qué cosas no quiero. Deuteronomio 5, versículo 32 y versículo 33. Dice, mirad pues cómo hagáis como Jehová vuestro Dios les ha mandado. No se aparten a diestra ni a siniestra, anden en todo el camino que Jehová vuestro Dios les ha mandado, para que vivan y les vaya bien y tengan largos días en la tierra que han de poseer. Josué capítulo 8, versículo 34. Josué 8, 34 dice, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Esto es importante porque mucha gente dice, no, pero que Dios no maldice, hermano. Bueno, vaya a la Biblia, hermano. Malaquías capítulo 3, maldito soy con maldición a la nación toda porque me han robado. Versículo 35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Entonces está ahí, hermano. Salmo 1 habla de todas las bendiciones que vienen cuando la palabra de Dios es real en mi vida. ¿Sabe por qué muchos cristianos pasan años y años siendo niños espirituales? Porque no conocemos la palabra. Hay gente que se conoce las normas de la denominación, pero no conocen la palabra. Entonces Dios quiere que entendamos que hay un compromiso que Él espera que hagamos con Él en todo el tiempo. Hebreos capítulo 12, vea lo que dice. Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 1 y versículo 2. En este pasaje el Señor, es impresionante lo que nos dice a través del apóstol que escribió el libro de Hebreos, que no sabemos quién fue. Hebreos 12. Vea cómo el Señor nos habla en este pasaje. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro un tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, si Dios no dejó que Jesús se liberara de la obediencia a su palabra, ¿cómo cree que Dios nos va a dejar a nosotros que podamos escoger si obedecer o no obedecer? Dice la palabra, porque lo que Jesús pasó, tuvo que aprender la obediencia en práctica.
Otra vez el capítulo 1, versículo 9 de Josué termina diciendo esto: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Todos los días hay que ir a la fuente de poder que es la palabra de Dios. Todos los días hay que ir a la presencia de Dios. Todos los días hay que estar buscando esa intimidad con Dios, porque ¿sabe qué, hermano? Todos los días vamos a enfrentar situaciones difíciles que nosotros no planificamos, simplemente llegan a nuestra vida. Pero la palabra claramente nos da los principios que tenemos que tomar en cuenta. Número 1, entender que en Jehová yo puedo hacer todas las cosas posibles. Nadie te puede hacer frente. Número 2, Dios quiere que sea valiente, que realmente tome el coraje de seguir adelante, que tengo que esforzarme, tengo que reconocer y aceptar que Dios va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, que tengo que confiar en Dios sin importar las cosas que vengan adelante. Ahora, yo no sé, hermano, con qué necesidad, con qué situación usted está enfrentando en esta mañana, pero quiero decirle que esta palabra sigue siendo tan real como cuando se la dio el Señor a Josué, como hoy en este día que se la está dando a usted y a mí, a cada uno de nosotros. Pero cada uno debe tomar la decisión de qué es lo que va a hacer con ese mensaje de parte de Dios. Porque recuerde, si yo puedo seguir la vida andando como si las cosas de alguna manera milagrosa van a cambiar, o yo debo tomar las decisiones que debo tomar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Porque, Padre, nos damos cuenta de que, Señor, todos enfrentamos en algún momento situaciones difíciles en nuestra vida. Todos nos damos cuenta que hay situaciones que muchas veces, Señor, nos tiran al suelo, nos tiran al piso, Señor, nos hacen dudar muchas veces de lo que estamos haciendo, nos hace dudar, Señor, de nuestra relación contigo, nos hace dudar de si lo que estamos haciendo es lo correcto. Pero, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú, mi Dios, el que obre en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, no es fácil, porque, Padre, todos como humanos nos desanimamos. Sentimos que muchas veces no vale la pena seguir adelante. Sentimos que muchas veces ya no podemos y que vemos lo más fácil a hacer es tirar la toalla. Pero, Padre, hoy en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú tocando la vida de cada uno de los que estamos acá, mi Dios. Cada uno lucha de diferentes maneras, con diferentes situaciones, pero todos necesitamos depender de ti en todo momento. Todos necesitamos esforzarnos para hacer aquello, Señor, que solamente nosotros podemos hacer. Gracias porque tu fidelidad, Señor, está ahí todo momento. Y, Padre, ayúdanos a entender, Señor, que tú no vas a hacer aquello que nosotros debamos hacer. Y, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por lo bueno que tú eres. Padre, obra en la vida de cada uno de mis hermanos. Solamente tú sabes la necesidad que cada uno tiene en este momento. Ayúdanos también a entender, Señor, que a lo mejor la necesidad que yo estoy pasando, Señor, y que para mí es grande, y, Señor, me bloquea para seguir adelante. Posiblemente esa situación para otros sea tan pequeña, Señor. Pero puede ser que lo que otros están luchando para mí sea, Señor, algo tan liviano. Padre, gracias porque tú ves cada necesidad en cada uno de una manera personal. Amado hermano, amada hermana, Dios conoce tu situación. Dios sabe realmente con lo que estás luchando. Y Dios sabe que no es fácil. ¿Sabes que una de las cosas más impresionantes que yo veo en la palabra es que Dios no nos acusa? Dios no nos reclama por muchas veces tener esos momentos de debilidad, esos momentos aún de incredulidad, sino que Dios en su misericordia siempre está ahí dándonos la oportunidad de seguir adelante, caminando con Él a cada momento. Señor, en el nombre de Jesús, mira, Señor, a tu pueblo. Mira a cada hombre, Señor, mira a cada mujer, mira a cada matrimonio, cada familia, Señor. Padre, algunos estarán luchando a lo mejor en su relación matrimonial. Algunos, Señor, estarán luchando en su relación como padres, como hijos, Señor. En su relación laboral, Señor. Y simplemente en su vida personal. A lo mejor se están desanimados, Señor. A lo mejor están cargados.
A lo mejor están afligidos, a lo mejor están enfermos, Señor. Pero, Señor, todos necesitamos ir a la única fuente de poder, Señor. La única fuente, a nuestro único refugio, Señor, que es Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí. Amado hermano, cualquiera que sea tu situación, tu necesidad, quiero decirte que para Dios esa situación que estás pasando es importante. No te desanimes. No creas que estás solo. El Señor está ahí, dice su palabra, como un poderoso gigante. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Amado hermano, ahí donde estás, ora al Señor y dile: Señor, aquí está mi vida. En ti confía mi corazón, Señor. En ti confía mi corazón, Señor. Mi fe está puesta en ti, Señor. Mi fortaleza viene de Jesús. Mi fortaleza viene de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Mi fortaleza viene, Señor, de las promesas que tu palabra nos da, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.